Carlos del Frade. Carlos del Frade es colega, pero también es diputado provincial allí en Santa Fe y siempre un amigo de este programa para charlar cuando lo requerimos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gustazo. Para nosotros también, muchas gracias y sobre todo por la hora. A ver, Carlos, ¿nos resumís cuál es el problema? Queremos entender cuál es el problema de fondo entre el gobernador de la provincia o la provincia y su regla de juego y Marcos Galperín. Sí, en primer lugar, el contexto que hay que ubicar es que Puyaro es un aliado estratégico del gobierno de Milei. Esto es fundamental mantenerlo en el contexto, pero como ahora la discusión pasa por cuáles son los recursos que van a las provincias, porque en este problema de lo que significa tener un país profundamente unitario que concentra y extranjeriza riquezas en Buenos Aires y con un gobierno como el de Milei que usa el Estado para justamente servirle a los intereses minoritarios, se recorta todo lo que tiene que ver con la coparticipación y esta es una discusión estructural en Argentina. En medio de la discusión, a fines del año pasado, comenzó a aparecer la necesidad de cobrarle a aquellas entidades financieras nuevas, como son Mercado Libre, Mercado Pago de Galperín, porque estaban generando una economía en negro que tenía 40.000 cuentas en negro, tenía en la provincia de Santa Fe. Eso nos pareció para nosotros una jugada importante, porque generalmente no se le cobra, por ejemplo, ingresos brutos a las exportadoras, lo que genera que después la mochila de los impuestos cargue sobre las espaldas del pueblo santafesino en la clase media de los sectores populares. Pero una vez en este sentido estaba bien cobrarle a la empresa de Galperín. Que además, corregime, Carlos, la actividad financiera tiene este impuesto. Y Galperín realiza esa actividad, pero no lo paga. Exactamente, y debería incluso pagar más la actividad financiera en la provincia de Santa Fe. Nosotros justamente hemos puesto una ley en relación a este tema. Pero más allá de esto, efectivamente Galperín debía pagar esto. Esto se recrudeció a partir del 1 de julio, porque como bien decía el título de perfil que ustedes mostraban, Galperín es socio estratégico de esta planificación del saqueo, de esta crueldad institucionalizada que es el gobierno de Milei, por lo tanto sale a discutir públicamente con Puyaro y sale de nuevo un hombre muy serio. Yo no tengo la misma visión política, pero es un tipo muy serio, muy responsable, el ministro Olivares, el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, sí. Y dice algo más. En todos los allanamientos, en los lugares de venta de droga, especialmente en el Gran Rosario, se encuentran tres cosas: drogas, armas y esto que se llama los dispositivos point de Mercado Pago. Eso generó una discusión más grande, pero lo cierto es que lo que está en discusión es cuál es el rol de las provincias, a quién hay que cobrarle impuestos para que la vida cotidiana no sea tan pesada para la clase media y los sectores populares. Y en este sentido, me parece que está muy bien, porque si hay algo que queda claro, es que efectivamente el 50% de la actividad económica en la Argentina es en negro, y estos sistemas, como el de Galperín, utilizan todo esto para generar más operaciones en negro y desfinanciar cada vez más a los estados provinciales, que terminan absolutamente subordinados a esta manera tan caprichosa de manejar la Argentina desde Buenos Aires, que se ha profundizado dramáticamente con Milei. Y Carlos, ¿cómo respondió Galperín frente a ese movimiento del gobierno de Santa Fe? Respondió diciéndole que tenían que bajar la carga de ingresos brutos. Vos sabés que esta es una discusión, las provincias en realidad cobran ingresos brutos porque todavía está sobreviviendo increíblemente el artículo 125 de la Constitución Nacional, que viene de los tiempos de la guerra del Paraguay, cuando por la cuestión de la guerra la nación decía que tenía más necesidades que las provincias y entonces le prohibía a las provincias cobrarle impuestos, gravamen a las exportadoras. Sí. La guerra del Paraguay terminó, obviamente, pero sin embargo esto ha generado la permanente dependencia de los estados que se llaman subnacionales, las provincias con la nación. Entonces, Galperín sale a batallar, como lo hace también Milei, sí, con esta cuestión de la carga de ingresos brutos. Pero lo cierto es que los ingresos brutos es un impuesto que se cobra sobre la facturación de los negocios que se hacen en cualquier territorio de la provincia. Y está bien que existan, porque mientras no exista todavía hoy en la Argentina una discusión en serio sobre ley de coparticipación, la discusión de ese artículo de la Constitución Nacional, ¿de dónde va a sacar la provincia el dinero si no es gravando
a los intereses que más dinero hacen en la provincia y además desde la economía en negro, como es el caso de los negocios de Galperín. Y entiendo también que Galperín amenazaba con aumentar las tarifas de los servicios que efectivamente brinda si esto no volvía para atrás. O sea, terminan... Ya lo hizo en 3 provincias a partir del 1 de julio, Pablo, que son Córdoba, Santa Fe y Jujuy. Ya lo está aplicando Galperín de esta manera, por supuesto, tirándole la mochila a la gente que usa la aplicación financiera. Mirá qué interesante, porque además con mucha publicidad sobre esto. Entonces, las sociedades de estas provincias, estos pueblos de estas provincias de Jujuy, de Córdoba y de Santa Fe, presionan hacia el propio gobierno provincial para que legitime la quita de la presión impositiva. Ahí es donde me parece que es interesante, como muestra Carlos, y te escucho en la conclusión, me parece interesante en la pelea de fondo que es corporaciones versus estados. Sí, además lo que significa la discusión en serio en la Argentina, ¿por qué una provincia como Santa Fe, que genera nada más y nada menos que el 40% de las exportaciones, la provincia de Buenos Aires genera el 28%, y sin embargo no recibe todo eso, y una provincia que tiene producto bruto geográfico, como se llama el Producto Bruto Interno de cada provincia, de 50.000 millones de dólares, tenés hoy casi 700.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. Esto es una discusión estructural de la Argentina y que imprescindiblemente hay que dar dentro de la provincia y afuera, porque Galperín, en definitiva, lo que está haciendo es una herramienta del gobierno de Milei para desfinanciar cada vez más a los estados provinciales. Y me imagino además, Carlos, que esta es una discusión a la que no se le quiere dar mucha publicidad. No, porque empieza después la otra discusión. Nosotros en esto decimos, tiene razón, en este caso tiene razón el gobierno de la provincia de Santa Fe, claramente la tiene. Pero después el otro problema está que con este verso instalado de que no hay que cobrarle impuestos a los más ricos, la vida cotidiana la termina pagando la gente común, y eso es injusto, y eso es lo que está mal. Entonces, cobrar el impuesto a Galperín y también cobrar el impuesto a las exportadoras, porque se pagan millones y millones de dólares. Pero vos te imaginás, Carlos, por eso digo, mirá si esta discusión estuviera más en agenda, la pregunta que nos haríamos sobre Galperín la extenderíamos sobre un montón de otras cuestiones. A ver, ¿a qué se le cobra efectivamente impuesto y a qué no? Y entonces ahí tendríamos un despelote bárbaro. Pero yo creo que es la gran discusión de la Argentina, porque después la vida cotidiana termina, insisto, pesándole cada vez más a los sectores medios y a los sectores populares, porque lo que sí queda sin pagar un solo peso son los sectores más poderosos. Por eso la Argentina tiene un empobrecimiento cada vez más grande, entre otras cosas, porque esa economía ilegal de la cual se nutre Galperín, tiene además el salvoconducto de que después la propaganda de los sectores, que lamentablemente tienen muchos votos, le dicen a la gente, no se tiene que cobrar impuestos a los sectores exportadores. Y la verdad que está mal, porque si no le cobras a los que más tienen, el peso claramente empieza a caer en los que menos tienen. Tiene una última pregunta Martín Granowski, Carlos. Buenas noches, Carlos. Cuando vos hablás de exportadores y de cobrarles impuestos, ¿estás hablando del sistema impositivo o estás hablando de controlar la evasión de los exportadores? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque claramente vos tenés un Vicentín. Vicentín sintetiza esta pregunta que vos me haces. En Vicentín se producían dos cosas hasta el año 2019. Por un lado, una exportación que generalmente se iba sin dejarle nada a la provincia de Santa Fe, y por el otro lado tenías sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, porque solamente a través de una declaración jurada de la empresa el Estado funcionaba. Allí el Estado funcionaba, por supuesto, de forma boba y cómplice. Un Estado a favor de los sectores populares debería revisar bien cuáles son los números de cada exportador. Carlos, siempre muy amable con nosotros, siempre muy didáctico, siempre muy interesante. Gracias. Para mí un gustazo, hasta cualquier momento, muchachos, y felicitaciones por el programa. Y vamos a seguir con el tema. Gracias. Carlos Del Frade.